Comenzamos el capítulo 7, que se llama Integral indefinida. Integrar en el lenguaje común significa componer un todo con sus partes o como suma de sus partes. El nombre de integral nace cuando aparece el concepto de integral definida que veremos en el capítulo siguiente y nos sirve para calcular área de regiones bajo la curva de la gráfica de funciones. Un primer teorema muy importante que vamos a ver en este capítulo, que nos va a introducir en todo lo que sigue, es consecuencia del teorema de Lagrange. Y dice lo siguiente: sean f y g dos funciones continuas en un intervalo cerrado AB y derivables en el intervalo abierto AB, y además la derivada de la función f es igual a la derivada de g para todo x en el intervalo abierto. Entonces, f y g difieren a lo sumo en una constante en el intervalo AB. Veamos la demostración de este teorema, que es consecuencia del teorema de Lagrange. Sabemos por hipótesis que las funciones f y g son dos funciones continuas en el intervalo cerrado y derivables en el intervalo abierto. Vamos a crearnos, para poder demostrarlo, una función auxiliar a la que llamo h, y esa función es la diferencia de f menos g. Como las funciones f y g son continuas en el intervalo cerrado y h es una resta de ellas dos, h también resulta continua en el intervalo cerrado, y por ser f y g derivables en el abierto, h también resulta derivable en el abierto. Como es derivable, podemos hallar la derivada. Vamos a ver a qué es igual la derivada de h. Por ser una resta de funciones, h' de x será igual a la derivada de f menos la derivada de g. Aquí es donde vamos a usar la última hipótesis, y quizás la más importante o la más significativa, que es la de que estas funciones tienen la particularidad de que sus derivadas son exactamente iguales en todo el intervalo abierto AB. Como f' de x es igual a g' de x para todo x, entonces cuando las restamos, esa resta nos va a dar la función nula, la función 0. f' de x menos g' de x será igual a 0 para todo x en el intervalo AB. Es ahora donde vamos a usar la consecuencia del teorema de Lagrange, ya que tenemos una función continua en el intervalo cerrado, derivable en el abierto, cuya derivada es 0 en todo el intervalo. Por consecuencia del teorema de Lagrange, la función h será constante. Lo voy a escribir así: del teorema de Lagrange obtenemos entonces que la función h de x será igual a una constante c. Recordemos que la función h es la resta de f menos g, con lo cual f de x menos g de x, menos g de x será igual a esa constante c. Y lo que estamos diciendo es que entonces la diferencia entre f y g es una constante, y con eso estamos demostrando el teorema. Fíjense que teníamos que probar que entonces f y g difieren a lo sumo en una constante c en el intervalo. Lo que estaríamos diciendo de alguna forma es que si f y g tienen la misma derivada, entonces la función f será igual a la función g más una constante. Vamos a definir ahora la primitiva o antiderivada de una función. Una función f mayúscula se llama primitiva o antiderivada de una función f minúscula en un intervalo abierto I si la derivada de f mayúscula es f minúscula. Es decir, una primitiva o antiderivada va a ser otra función que cuando la derivemos nos dé nuestra función f. Por ejemplo, si pensamos en la función f minúscula igual a 2x, una de sus primitivas será la función x al cuadrado.
ya que al derivar x al cuadrado, su derivada nos da 2x. Si pensamos ahora en la función coseno, una de las primitivas del coseno será la función seno, ya que la derivada del seno nos da el coseno. Nos preguntamos ahora, dada una función f minúscula, ¿tendrá una única primitiva? ¿Tendrá más de una? ¿Cómo serán entre sí todas las primitivas de una función? Para responder esa pregunta tenemos el siguiente teorema. Sea f mayúscula una primitiva de f en AB y sea además esa función f mayúscula continua en el intervalo cerrado AB. Si además tenemos una función g que también es continua en el intervalo cerrado y esa g es otra primitiva de nuestra función f, entonces eso ocurrirá si y solo si existe una constante real c, de manera que la diferencia entre la función g y la función f es esa constante. Es decir, g y f difieren en un número, con lo cual a g la podremos escribir como f mayúscula más un número real. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si una función f minúscula admite una primitiva f en un intervalo, entonces va a admitir infinitas primitivas g en dicho intervalo que son de la forma f más c. Esto tiene que ver con que al derivar la función g nos dará la derivada de la f mayúscula más la derivada de la constante. Pero la derivada de f mayúscula es f minúscula y la derivada de la constante es 0. Con lo cual, la derivada de g resulta igual a la derivada de f mayúscula. Es decir, que g y f son primitivas de nuestra misma función f minúscula. Veamos un ejemplo. Si tenemos que obtener varias primitivas de la función 1 sobre x. Para hallar las primitivas de la función 1 sobre x, vamos a recordar primero que la derivada de la función logaritmo natural de x es exactamente la función recíproca 1 sobre x, pero el dominio de la función logaritmo natural son solamente los reales positivos. ¿Qué pasa si entonces pensamos ahora en la función logaritmo natural del valor absoluto de x, que tendrá como dominio tanto a los reales positivos como a los reales negativos? Nos preguntamos, si la función f mayúscula es el logaritmo natural del valor absoluto de x, en lugar del logaritmo natural de x, ¿quién será su derivada? Analicemos qué ocurre con el valor absoluto. Sabemos que el valor absoluto de un número x es igual a x cuando x es positivo y es igual a su opuesto cuando x es negativo. Con lo cual la función compuesta logaritmo del valor absoluto de x nos quedará definida como el logaritmo natural de x para los positivos y logaritmo natural de menos x para los negativos. Hagamos la derivada. Cuando hacemos la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x en el primer caso, en que x es positivo, eso va a ser lo mismo que derivar el logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x ya sabemos que es la función 1 sobre x. ¿Qué pasa cuando consideramos a los x negativos? Si x es negativo, el logaritmo del valor absoluto de x lo vamos a escribir como el logaritmo del opuesto de x. Para derivar esta función, lo que tenemos que hacer es utilizar la regla de la cadena porque hay una composición. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, pero aplicado a menos x nos quedará 1 sobre menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1. Y cuando hacemos 1 sobre menos x por menos 1, esto nos quedará 1 sobre x. Miremos que las dos expresiones a las que llegamos son iguales, con lo cual sacamos la conclusión de que la derivada de la función f mayúscula es exactamente la función 1 sobre x. ¿Quiénes son entonces las primitivas de la función 1 sobre x? Serán la función logaritmo natural del valor absoluto de x, ya que demostramos
que la derivada de esta función es esta, pero a su vez a esa función le podemos agregar cualquier constante. Podríamos decir que una primer primitiva, vamos a ponerle g1 de x, es el logaritmo del valor absoluto de x, mientras otra primitiva podrá ser el logaritmo natural del valor absoluto de x más 4, ya que la derivada de esta función vuelve a dar 1 sobre x porque la derivada de 4 es 0. Podemos pensar también en otra primitiva, logaritmo del valor absoluto de x más 8. En realidad vamos a encontrar infinitas primitivas eligiendo nosotros cualquier constante. Todas las primitivas serán de la forma logaritmo del valor absoluto de x más c, donde c puede ser un número real cualquiera. Cada vez que en un ejercicio querramos encontrar primitivas o antiderivadas de una función dada, obtendremos infinitas. Vamos a introducir entonces una notación para poder indicar a esta familia de infinitas primitivas. Vamos a hablar entonces de la integral indefinida.